Muy bien, la arquitectura en el barroco, elaborado por Federico Barón, Héctor Alfonso Espina, Santiago Masuera, Felipe Hernández y Carlos Jaramillo. Los voy a contextualizar. La época abarca los siglos XVII y XVIII, su última etapa se denomina el Rococó. Los lugares donde principal se manifiesta esta arquitectura es por toda Europa. Sus características generales son recargadas sin renunciar a elementos clásicos, o sea, se notan las líneas curvas, las plantas ovaladas para dar sensación de movimiento, efectos luminosos, gran riqueza decorativa y donde triunfa o predomina la columna salomónica, se comienza a diferenciar edificios por sus tipologías, como el religioso, palacio o la galería, que era lo que se quería buscar, por ejemplo, con las cúpulas. Entonces, existen varios arquitectos de diferentes países que son los precursores o los más importantes de la época, como Carlo Maderno, Bernini y Barromini. Entonces empezamos con Carlo Maderno, que fue un escultor italiano entre el siglo XVI y XVII, donde participan muchas obras pues de su época. Acá vemos un pequeño ejemplo. Acá vemos la iglesia de la Señora de la Santa Susana de Roma, la fachada de la Basilisca de San Pedro. Hay que recalcar que de la Basílica de San Pedro varios arquitectos han intervenido varias partes de la edificación, ya sea por la fachada, por la cúpula, por algunas esculturas o pinturas. Se encarga de alargar las naves axiales, añade un gran pórtico con columnas corintias gigantes y una cornisa con grandes estatuas. Pasamos a Gian Lorenzo Bernini. Un decorador, urbanista y pintor, era el preferido de los papas. Resalta el triunfo de la iglesia, tiende a espacios centrífugos volcados hacia afuera. Como les mencionaba antes, por ejemplo, Bernini, él hace una intervención en la Basílica de San Pedro, perdón. Entonces acá podemos ver el pequeño ejemplo que es una escultura hecha en bronce que está sujetado por 4 columnas salomónicas, motivos botánicos en el fuste y soporta un entablamiento. También tenemos la plaza de San Pedro en el Vaticano. Recordemos que Bernini, más allá de ser un arquitecto decorador, era también urbanista. Entonces acá podemos deleitar la forma ovalar, rodeada de columnas toscadas que dan un aspecto clásico, donde simboliza el abrazo de la iglesia, rematada con estatuas y aumenta a la vista el tamaño de la basílica. La iglesia de Sant'Andrea del Quirinale. Encontramos un gran juego de luces, es una obra cumbre de la arquitectura barroca. La planta de forma elíptica y la decoración en estuco fue diseñada por Bernini. Ahora, Francesco Barromini. Es de origen italo-suizo, uno de los mayores exponentes del barroco en Roma. Gran dinamismo y barroquismo en las líneas, donde acaba suicidándose. La iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes fue una obra del ya mencionado Francesco, donde la fachada la termina mucho más tarde, donde evita la linealidad, maneja un esquema oval y una cúpula oval. Sirve de inspiración en el barroco de Nápoles. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de lo ya mencionado, de la cúpula y el tipo de columnas que se usa. Muy bien, seguimos con la iglesia de San Ivo de la Sabiduría. La cúpula es peculiar y distingue a Barromini de los demás. Es una nave de planta centralizada con columnas cóncavas y convexas, una gran abundancia de putis, y la estructura muestra un esquema de estrella de 6 puntas. Eso se puede ver principalmente en la planta estructural de la obra. Acá se puede ver en el siguiente ejemplo. Perfecto. Siguiente. Ahora pasamos a Francia. Acabamos de ver Italia, ¿no? Francia. El Jus Hardouin de Mansart.
es un poco más sobria que en Italia. Las plantas son menos complicadas y las fachadas son más cargadas, tienen una composición más compleja, donde se respeta principalmente la proporción, que es donde los arquitectos de esa época se procuraban, en esa época, ¿no? Y pues al servicio de la monarquía absoluta. Vamos a hablar de Jules Hardouin de Monsart. Contaba con el favor de Luis XIV. Él fue el mayor exponente en Francia, realizó numerosas ampliaciones de Versalles y se convierte en el superintendente de las construcciones del palacio. Como ya les había mencionado, él hace varias intervenciones en el Palacio de Versalles. Una de ellas es la Galería de los Espejos, donde es una galería destinada a impresionar a los visitantes. Reemplaza la terraza de Louis Dabout con 17 ventanas que reflejan la luz en 357 espejos diferentes. Las 17 ventanas ojivales están enmarcadas por otras tantas arcadas con espejos separadas por unas columnas de cobre rematadas alternamente por una cabeza de Apolo y del león de Nemea. Entonces acá podemos apreciar el palacio, la galería. Seguimos con una de las Notre Dame de Versalles, que es una parroquia del rey que se prestaba a la ciudad. A diferencia de las otras basílicas o edificaciones religiosas, esta posee una baja altura, ya que el palacio debía dominar el conjunto. El interior de estilo dórico con pilastros y arcadas. El arquitecto también posee otras obras importantes, como la iglesia de Saint Paul en París. Siguiente. La iglesia de Val de Grace. Acá podemos ver el arte moderno de París, pero pues obviamente la obra moderna no la hace este arquitecto, sino la obra de la parte inferior de atrás. Tenemos el collage de Squadron Nations. Siguiente. Muy bien, ahora la arquitectura del barroco en Alemania y Austria. Entonces tenemos dos precursores súper importantes, que Johann Bernhard Fischer von Erlach y Popelmann. Entonces ellos tienen una gran influencia italiana, grandilocuencia, la exaltación del rococó y gran profusión de los detalles. Entonces el primero que vamos a ver cuenta con que escribe un tratado de arquitectura con gran influencia posterior. En sus últimas creaciones pierde barroquismo para adaptarse a formas un poco más clásicas. Esto lo podemos ver en esta obra de San Carlos Borromeo en Viena, donde se levantó al acabar una epidemia de peste en agradecimiento a San Carlos. La fachada es central de estilo griego. Las columnas son de estilo barroco y son inspiradas en la columna trajana de Roma. Siguiente. El Palacio de Schönbrunn, que es conocido como el Versalles en Vienes, construido por Leopoldo II. Tenemos a Popelmann, que es el maestro de obras alemán, donde cultiva el rococó. Acordémonos que ya estas son como las etapas finales, donde encontramos el servicio de Augusto el Fuerte en Sajonia y marcó el barroco en Alemania. Encontramos el Palacio Schwinger de Dresde, que es una de sus obras. Y con eso culminamos la arquitectura en Alemania. Ahora la arquitectura del barroco en España. Tenemos fuertes precursores como Juan Gómez de Mora y Domingo Andrade, donde la desornamentación y sobriedad es evidente.
el mecenazgo del clero y la nobleza, el arte de la contrarreforma por los religiosos y la singularidad de los edificios urbanos. Juan Gómez de Mora fue el maestro mayor de las obras del Alcázar de Madrid y fue el arquitecto, por así decirlo, el personal de Felipe III. La Plaza Mayor de Madrid está situada en el centro de la ciudad. Se trata de una plaza porticada de planta rectangular, donde encontramos numerosos locales de la hostelería. Es uno de los más famosos de la ciudad de Madrid, ¿no? También encontramos el Palacio de Santa Cruz, que es la siguiente. Fue utilizado como cárcel hasta el reinado de Felipe VII, cuarto, perdón. Se encuentra en Madrid. Muchos otros arquitectos participaron en la construcción, pero pues entre estos estaba Juan Gómez de Mora. El Real Monasterio de la Encarnación es un convento de monjas agustinas recolectas. La fachada responde a un modelo de inspiración herreriano. Podemos encontrar una gran austeridad, fue imitada por otros templos españoles. Tenemos otro precursor, que es Domingo Antonio de Andrade, fue el principal promotor en Galicia del tránsito barroco. Inspira a numerosos arquitectos posteriores, además de ser un arquitecto, era escultor y pintor, y se extendió de lo religioso a lo civil o lo militar. Entonces encontramos una obra como lo es la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago de Compostela, que es una obra prueba de su dominio técnico. Es una torre de cuerpos prísmicos superpuestos de origen italiana. Añade elementos decorativos clásicos de su propia invención. Encontramos el baldaquino de la Catedral de Santiago y una exaltación de decoración naturista, macizo remate octogonal, juega con la luz, es la tumba del apóstol Santiago. Y con eso culminamos lo que es la arquitectura en el barrio.